Vale, pues la agenda que tenemos prevista para hoy la hemos dividido en 5 bloques, un poco para, como comentaba antes, intentar dar un repaso general a, bueno, cuál es la realidad, ¿no?, que nos estamos encontrando actualmente, ¿no? Tenemos la suerte de que hemos y estamos trabajando en muchos proyectos relacionados con integración con Teams, como muchos sabéis. Bueno, pues digamos que es la plataforma a día de hoy líder, especialmente en la implantación de proyectos nuevos. Y bueno, es bastante, y esto lo convierte en bastante interesante porque estamos recibiendo mucha información sobre, pues eso, todos los factores a la hora de poder tener en cuenta. Vale, vamos a revisar el mercado, el punto de situación a nivel del mercado de plataformas de comunicaciones como servicio comparado con otros fabricantes. Algunos conceptos técnicos, ligeros pero técnicos, importantes para entender beneficios y desventajas del mundo de Teams. Un pequeño repaso a nivel de funcionalidades, ¿vale?, que sirven también para comparar con entornos ya preexistentes que tengan los clientes. Eh, también un repaso de las maneras de hacer la interconexión y cuál es el punto de situación actual. Ha habido algunos cambios, entre otros en tema de precios, y finalizaremos con una parte de monitorización. Intentaré ser relativamente ágil en cuanto al contenido, porque no, bueno, los webinars yo creo que tienen más sentido cuando tienen una duración relativamente acotada, pero sí que es cierto que esta vez la verdad es que el número de slides que tenemos disponibles es bastante elevado. Vale, a modo de pequeña introducción, venimos de un contexto en el que las centrales telefónicas estaban físicamente en la sede de los clientes, los trabajadores también estaban en esa sede y estamos haciendo una migración doble, ¿no? Por un lado, las PBX se van al mundo cloud y los usuarios se van muchas veces a entornos de teletrabajo de movilidad, ¿vale? Aparecen nuevas necesidades, aparece la necesidad de cifrar el tráfico, ¿vale?, por ejemplo. Aparece las políticas económicas, que es muy importante, ¿no? Realmente los servicios cloud tienen las mismas tarifas en todo el mundo, y en algunos casos, incluyendo España. Eso es un gran desafío. Y aparecen nuevas necesidades, conceptos, términos incluso, que condicionan, ¿no?, el comportamiento. También aparece la necesidad de monitorización, ¿no?, que comentaba antes, fruto de toda esta movilidad. Muchas veces el uso de Internet es complicado saber, en el caso de un fallo, cuál es el punto de fallo real. Entonces, eso es importante. Vale, moviéndonos al punto de situación a nivel de mercado, el primer bloque, eh, bueno, creo que es el último análisis que hizo por parte de Gartner. En cualquier caso, lleva tiempo, en el que hay 4 fabricantes que lideran tecnológicamente, lideran como, bueno, estrategia de producto, pero también lideran a nivel de mercado, que son Microsoft con Teams, Cisco con Webex, Zoom. Aquí nos centraremos, bueno, que también incluye Zoom Meetings dentro de este análisis, pero podemos pensar en la parte de Zoom Phone y RingCentral, ¿no? Yo creo que esos son los 4 fabricantes principales que debemos considerar a la hora de tener en cuenta cualquier tipo de migración a este entorno, ¿vale? Luego contaremos algunas alternativas de no migrar al mundo UCAS, ¿no?, de plataformas de comunicaciones desde la nube, que también hay algunas posibilidades, ¿no?, especialmente pues eso, para gente que tenga compromisos económicos, funcionales o similares. Pero cuando se está migrando al mundo UCAS, yo creo que estas son las principales soluciones que existen actualmente, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor RingCentral con una menor penetración en el caso de España, pero sí que en el caso de Latinoamérica, ¿no? Haciendo un primer análisis, bueno, no hay demasiadas diferencias entre ellos, ¿no? O sea, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, que aquí hemos intentado destacar algunas características clave, ¿no? Una de ellas, pues, es en el caso de Teams, que lógicamente permite integrarse de manera más sencilla con los productos que tiene Microsoft, ¿no? Si bien luego hay algunas limitaciones legales que le impidieron hacer toda la integración que a ellos les gustaría, pero bueno, que ese es el punto de situación, ¿no? Y que es una manera más o menos natural, ¿no?, de integrar el mundo de la telefonía en tus procesos, ¿no? Hace que sea líder del mercado, ¿no? En el caso de Webex se ha hecho una migración progresiva desde el mundo on-prem hacia el mundo cloud, lo cual ha permitido ser más flexible, quizá más funcionalidades, menos integraciones con third parties que tiene actualmente Teams. Muchos fabricantes que han optado por hacer producto que está en el marketplace de Teams y han tardado más en llegar a Webex porque hay menos usuarios en Webex, ¿no?
En Zoom destacaríamos que viene, claro, una evolución natural del monte de videollamadas. Es un producto que evoluciona muchísimo, bueno, toda la gama de productos que tienen ellos. Eh, es muy incluso difícil de seguir todas las funcionalidades que van lanzando. Eh, Quizá por destacar algo que, bueno, yo creo que considero que es bastante relevante, es que ahora están, desde una solución de videoconferencia, están intentando construir el todo, ¿no? Es decir, tiene una herramienta de mail, tiene una herramienta, bueno, de todo, ¿no? De gestión de salas, de gestión de agenda, ¿no? Toda esa evolución que hizo Google desde Gmail, a lo mejor, ¿no? Ellos lo han hecho en el otro sentido, ¿no? Entonces, o Teams, ¿no? Que ya lo hizo, o sea, Teams, Microsoft, que ya lo hizo desde otro punto, ¿no? Como punto relevante, que así que me comentan bastante clientes, es que sí que realmente eh, ofrecen soluciones de inteligencia artificial, especialmente pues, para resúmenes de sesiones, etcétera, eh, al menos con algún tipo de licencia gratuita, ¿no? Que no ocurre en Teams, donde realmente te tienes que ir a pagar licencias de Copilot, ¿no? Y luego en el caso de Ring Central, menor penetración en España, pero sí que tiene un modelo en cual, a nivel económico un poco más flexible en cuanto a temas de funcionalidades. Eh, También vienen de un mundo de centralita convencional, esto lo vamos a comentar luego un poco con el tema de Teams, con lo cual tienen más funcionalidades que otros. Y quizá, o digamos como un mecanismo de diferenciación, al menos el que ellos anuncian, es que tienen mayor disponibilidad del servicio, ¿no? Es decir, menos probabilidad de caídas, ¿no? Eh, Como característica más diferente. Vale, aquí hay un par de slides comentando el tema de los costes, que es un tema relevante. Yo siempre lo cuento, ¿no? Realmente hemos venido, y antes ya lo anunciaba, hemos venido en un punto de situación en el que el mantenimiento en la centralita telefónica convencional era muy económico, el coste por usuario mes era pues el de orden 1 o 2 dólares o euros al mes, y ahora nos estamos yendo con el modelo estándar, ya teniendo Teams, tienes que pagar solo por la parte de Teams Phone, que digamos que es la parte que te permite hacer llamadas a la red telefónica, en 9,90 euros por usuario y mes, ¿no? Ha subido de precio, ¿no? Recientemente, ¿no? Y luego tiene algunas opciones más vinculadas a modelos ya tipo calling plan, ¿no? Donde realmente puedes pagar por llamadas nacionales, internacionales o cosas de este estilo, ¿vale? Eh, el modelo de Direct Routing es el que, bueno, tú disponibilizas un SBC para conectar con el SIP-Trunk que tú decidas, etcétera, y aparte 9,90. Bueno, ya es un orden de magnitud por encima del que teníamos, ¿vale? Con lo cual, eso es, yo creo que la principal novedad del mundo cloud que comentaba antes, ¿no? Se homologan los precios en todos los países, precios que a lo mejor eran cotidianos en el mundo, bueno, mercado natural, ¿no? De este tipo de soluciones, que eran más Estados Unidos, pues supone un pequeño desafío trasladado aquí, ¿no? Entonces, bueno, es importante mencionarlo. ¿Cambia algo con respecto al resto de los fabricantes? Pues no cambia demasiado realmente. Al final han logrado homologar una serie de tarifas que bueno, digamos que operan en ese rango de precios y que varían un poco de los modelos, que lógicamente hay algunos que te ofrecen modelos de llamadas nacionales gratuitas y otros que no, o empiezan a tener todos el modelo Direct Routing de conéctate con tu propio carrier, ¿no? El Bring Your Own Carrier que tiene Zoom, por ejemplo, pero al final el rango de precio está ahí, incluso con una tendencia creciente, es decir, si te ofrezco terminación de llamadas, probablemente en vez de 10, 12 euros estarás pagando unos 30. Y a priori es asumible, ¿vale? Por parte del mercado, o por lo menos es a donde nos han llevado, ¿no? Este tipo de soluciones, ¿no? Vale, detrás de esto y ligando mucho con el título del webinar, bueno, pues hay algunas noticias, un punto de situación que es importante compartir. Vale, igual que ha ocurrido con Google Maps, que no se puede enlazar desde Google porque la Unión Europea lo había limitado, ya muchos de vosotros sabréis que ha habido limitaciones a la hora de ofrecer Teams Phone integrado dentro de Office 365 como una oferta consolidada. Es decir, que tienen que venderse como productos segmentados y sin ventajas económicas por el hecho de comprarlos de manera conjunta. Bueno, eso a priori, yo por lo menos pensaba que era un tema propio de Europa, pero parece ser que bueno, pues una estrategia que aplica a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que está relacionado con leyes de protección
a la competencia, ¿no? Y en cualquier caso, para intentar limitar, pues eso, a lo mejor una posición de dominio que puede tener Windows y que está muy expuesto a que sea realmente el primero que padezca cualquier tipo de regulador, le ponga limitaciones en ese sentido. ¿Vale? Luego, dos, está el tema geopolítico que estamos viviendo, ¿vale? Que es un tema que a lo mejor podéis ligar con el tema de los aranceles, que es algo que se comenta mucho y que también está encima de la mesa, ¿vale? Que también existe la posibilidad de que los precios suban porque se empiecen a aplicar aranceles, ¿no? Por el hecho de comprar desde terceros países un producto que venga de Estados Unidos, ¿no? Que ahí, lógicamente, como está bajo discusión, es algo que todavía existe. Pero no es lo único. Es decir, hay acuerdos específicos para intercambio de datos y gestión de la privacidad que se llevan a cabo entre la Unión Europea y Estados Unidos, y que además que creo que fueron ya objeto de bastante polémica en su día porque eran documentos que no eran plenamente accesibles por parte de la ciudadanía, ¿no? Y que, bueno, pues incluso por parte de ciertos políticos, ¿no? Que no tenían acceso a los mismos y que también están expuestos a que cualquier cambio, bueno, digamos, unilateral por parte de una de las partes, pues bueno, pues eso, ponga en entredicho el acuerdo que está firmado. ¿Vale? Hay también algo relacionado con posibles, bueno, de nuevo con un problema geopolítico, pero que luego acabe derivando en la gran dependencia tecnológica que tenemos desde Europa a la hora de, pues eso, de trabajar con empresas americanas. Antes mencionaba cuatro fabricantes, Cisco, Teams, Zoom, RingCentral, los cuatro son americanos, ¿no? Y como sabéis, pues también las principales plataformas de Amazon, Oracle, Azure, lógicamente, son todas americanas, ¿no? Entonces, este tipo de eh, tensiones genera una dependencia que tiene Europa, ¿no? Respecto a Estados Unidos y que también condiciona cualquier tipo de discusión que pueda haber, pues por ejemplo, por los asuntos de carácter arancelario. Vale, se habla mucho de soberanía digital europea. Aquí en Europa hay bastante celo en cuanto a la protección de datos personales y hay bastante regulación a la hora de limitar qué se puede hacer y qué no desde Estados Unidos. Nos encontramos con una disyuntiva que es bastante, bueno, no sé si graciosa, bueno, es singular, en la que, por un lado, Estados Unidos afirma que ha invertido para ayudar a Europa a mantener la soberanía sobre sus datos, que ha invertido una ingente cantidad de dinero en tener todos los elementos necesarios para que desde Europa, bueno, digamos, puedan correr instancias totalmente segmentadas de Estados Unidos y ganar ese cierto tipo de independencia que necesitamos a nivel de gestión de los propios datos. Pero por otro lado, si veis en el lado derecho, ¿no? A la derecha de esa flecha que se menciona ahí, hay un acuerdo dentro de Estados Unidos que permite que cualquier tipo de dato gestionado por una empresa americana pueda ser utilizado para un interés general por parte de Estados Unidos, que puede ser pues, para limitación de inteligencias artificiales, prevención de, pues eso, terrorismo similar, pero que bueno, en cualquier caso, a pesar de que Microsoft ha invertido mucho dinero en Europa, realmente hay una regulación en Estados Unidos que le daría acceso a ese país a los datos aquí almacenados. Y luego hay otro factor que también ocurre a nivel de mercado, que es que realmente estamos en una tasa creciente a nivel de precios, ¿no? Antes comentaba el caso de Teams Phone, eran $8 y ahora son $10, ¿vale? Y como tal, muchos otros productos se han ido incrementando. Justificación para todo esto, ya acusan temas regulatorios, lo que sabemos que, bueno, fruto de que buena parte de servicios ahora se apoyan en GPUs, en sistemas de procesado orientados a inteligencia artificial, el coste de operación de esos servicios, aunque sea por asuntos energéticos o por coste de tierras raras para fabricar los componentes, ha crecido, con lo cual se está incrementando de manera muy notable el coste del acceso a estos servicios, con lo cual no solo es un problema de igualar los precios
que te había para Estados Unidos con Latinoamérica y en España, que históricamente siempre han sido soluciones relativamente más económicas, sino que además están trasladando, lógicamente, al cliente pues un mayor coste operacional que tienen este tipo de fabricantes, especialmente Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, que es algo también importante a la hora de tenerlo en cuenta. ¿Vale? Vale, pues pasando al siguiente bloque, teníamos, bueno, un poco la idea era comentar pequeños conceptos técnicos que luego lían, ¿vale? Con una parte del discurso. Microsoft incluye un códec nuevo, Silk, que es propietario, que ellos recomiendan, ¿vale? Que no soporta prácticamente ningún operador dentro de su red, con lo cual obliga muchas veces a hacer transcoding en los SBC, pero que en cualquier caso, a ver, si si bien se trata de un código que presenta unas buenas calidades, específicamente en escenarios que pueda haber pérdida de paquetes o un ancho de banda reducido y que se adapta bien a ese tipo de medio cambiante, no aporta nada especialmente al respecto de Opus, que es libre, mientras que Silk realmente sí que es un código propietario sujeto a licencias. Con lo cual, nosotros lo que nos estamos encontrando es que si bien trabajamos en muchos proyectos de integración de Teams, muy pocos de ellos acabamos promoviendo, utilizando el uso de Silk porque no es necesario. Es decir, con códecs tradicionales tipo G711 o 29 puede ser necesario, puede ser suficiente. ¿Vale? Entonces, esa es una limitación que normalmente existía, pero que nosotros realmente intentamos resolver con códecs generalistas. ¿Vale? Aparece la necesidad de hacer cifrado. ¿Vale? Esto es acceso a mundo cloud, liga con la obligatoriedad por parte de los fabricantes o prestadores de servicios de cifrar la señalización y eventualmente también la media. ¿Vale? Es importante que se haga, ¿no? Hay que hacerlo. Aparece un nuevo problema que es eh, hay que gestionar los certificados. Si el certificado caduca, la llamada no se cursa. Ha habido casos ya de grandes clientes con mucho tráfico, tráfico inbound, incluso servicios críticos, como pueden servicios de emergencias, de que la venció un certificado que le pedía una plataforma cloud, no tiene por qué ser Teams, sino cualquier otro, y se han quedado durante un periodo de tiempo, a veces largo, sin poder tener tráfico telefónico ninguno. Bueno, pues esto es algo importante. Es interesante cifrar, lógicamente evitas ataques y ganas calidad en cuanto a la confiabilidad de las comunicaciones, pero surge un problema nuevo que antes no existía y que realmente ha ocasionado las mayores, no sé si llamarlo tragedias, ¿no? Pero disgustos a nivel de comunicaciones de voz en los últimos tiempos, ¿no? Al margen del apagón que hemos tenido en España, ¿no? Que también, lógicamente también ha afectado, ¿no? Vale, aparece, bueno, aquí en España y Latinoamérica también había mucha cultura de numeración abreviada, políticas específicas a nivel de enrutamiento de llamadas, que las plataformas UCAS y especialmente Teams no hacen. O sea que en general una característica que nos encontramos es que están bastante limitadas en cuanto a la capacidad funcional que tienen. Vale, entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, se puede resolver, pero luego lo tienes que resolver con un elemento externo, típicamente un USB-C, para intentar mantener este tipo de funcionalidades a las que estamos acostumbrados. ¿Vale? Hay tema de terminales. Hay mucha cultura todavía en algunos sectores, no solo el sector público, que también, sino sectores tradicionales de la economía, teléfonos físicos. Eh, Teams homologó una serie de terminales, pero eran solo de tres fabricantes, ya Link, Audio Codes y Polycom, y además que eran bastante caros, porque realmente pues, tiene que tener un sistema operativo Android por debajo para que realmente tengas todas las funcionalidades de Teams disponibles en ese terminal. El número de modelos homologados debe ser una decena, no creo que sean muchos más, que sean una integración nativa con Teams. ¿No? Y además que el precio medio está entre 300-400 dólares o euros, ¿no? Entonces, que es un coste también alto. No existe un modelo económico para eso, ¿no? Y se han homologado algunos fabricantes más. Yo creo que hay en total 7, 8, incluido Cisco, Spectralink, Tosene, con un SIP Gateway, ¿no? Donde ya un teléfono convencional SIP, Teams lo homologa, ¿vale? Porque ya había una base instalada. En origen, con la motivación principal de conectar pues, teléfonos de ascensores, teléfonos DEX, redes Wi-Fi, speakers estos tipo alarmas o similares que se utiliza para temas de megafonía, que quedaban al margen de los fabricantes homologados convencionales. Entonces existe ese elemento de que hace de SIP Gateway para conectar ese tipo de teléfonos, pero tampoco hay demasiados teléfonos ahí homologados. Hay teléfonos pues también de Audio Code, de Polyke y de Yalink, si no me equivoco, que sí que son teléfonos SIP y no nativos Teams que te permiten conectar, pero en cualquier caso también hay una pérdida funcional, es decir, no tienes las mismas funcionalidades que tenías
o que te da un teléfono nativo de Teams, ¿vale? Conservas una buena parte y sobre todo, bueno, lo más interesante es que puedes conservar un parque de teléfonos ya instalado y algunos casos que son algunos de ellos que son más económicos. Y luego a nivel funcional también a mí me interesa comentar que es interesante, bueno, o que es importante tener en cuenta que ocurre con la alta disponibilidad, que esto a veces es un requisito en algunos escenarios. Y aquí se hace, bueno, relativamente bien, ¿vale? Dentro de Teams, pero también con un coste o con una dependencia social. ¿Qué ocurre si se cae la nube? ¿Puedo seguir llamando internamente? Sí, se puede, ¿vale? En la práctica la gente incorpora este tipo de mecanismos, pues ya no tanto, ¿vale? Porque al final eh, tenemos móviles y en el caso de desastre recurro a mi teléfono móvil y me olvido de Teams, que aunque sepa que si hago ciertas cosas puedo llamar entre dos usuarios internos, pues aquí lo descarto como opción, ¿vale? También, bueno, ahí aparece abajo una mención. Es importante también tener en cuenta que estamos en un mundo de movilidad. Hay muchos países que tienen una normativa estricta. Ahora España empieza a tenerla también. Tienes que garantizar el acceso desde dispositivos de usuario que están vinculados a una determinada ubicación a los servicios de emergencia. Y esto hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo y hay que probarlo, ¿vale? Que luego no todo el mundo lo hace y es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Vale, nos pasamos al apartado de funcionalidades y simplemente quería comentar, bueno, trasladar una idea clave. Realmente Teams está muy bien, está operativo ya para funcionar desde el inicio, idóneo, es fácil de utilizar, ¿vale? Aquí vemos la interfaz que tenemos un dialpad, tenemos, bueno, aquí se visualiza la agenda, un histórico de llamadas y exponemos de manera sencilla a los usuarios qué puede hacer, ¿vale? El tema es que puede hacer muy pocas cosas, ¿vale? O sea, aquí tenemos un buzón de voz, una operadora automática y muy poquita, como una especie de grupo de captura y prácticamente nada más. O sea que eh, sí que nos hemos encontrado con cierta frustración, incluso he vivido hoy una, ¿no? Por parte de un cliente que decía, bueno, pues yo quiero hacer una transferencia directa dándole clic a un botón. Bueno, pues es que no puedes. O sea, a nivel funcional está bastante limitado y además que tampoco te permite hacer demasiadas cosas. Bueno, estas son las funcionalidades, lo que se puede configurar dentro de un escenario Teams. Lo que sí que es interesante, bueno, te permite configurar algunas cositas, ¿no? O sea, tonos, mensajes pregrabados, si participas en un grupo de captura, bueno, ese tipo de cosas sí que te lo permite hacer. Y luego alguna integración relativamente básica con productos Microsoft. Es decir, que si tienes en un Outlook que tienes un no molestar porque estás de vacaciones, pues lo puedes exportar de manera directa a Teams. Y alguna funcionalidad así, pero relativamente limitada. ¿Qué ocurre desde el lado del administrador? Bueno, pues alguna cosa más que no se configura a nivel de usuario por usuario, sino que lo haces para todo el colectivo, ¿no? Es decir, puedes tener una especie de operadora automática tipo IVR de marca uno para hablar con no sé qué, marca 2 para hablar con no sé qué, pues con otro departamento. Es útil, ¿no? O sea que sí es una funcionalidad de PBX que aporta valor, relativamente fácil de configurar, relativamente complicado de hacer, muy a tu medida. Lo que sí que te permite redirigir a diferentes endpoints, como aparece aquí, pues si quieres redirigir en función del tipo de llamada y el dígito que marca por tono, ¿no? Pues quieres hablar con no sé qué, quieres dejar un mensaje. Bueno, es fácil de darle un mensaje y colgarle, fácil mandarlo un buzón de voz. Algo que aporta es que él tiene una transcripción, ese buzón de voz, ¿vale? O sea que eso sí que es algo que puede hacer y es bastante interesante. Y puedes mandarlo a un grupo, puedes mandarlo a una persona en concreto, por ejemplo, ¿no? Ese operador automático. Y puedes definir para todos esos dígitos a qué número quieres enviarlo. Bueno, está bastante bien, bastante trabajado. Vale, ¿qué más? Hay colas de llamadas. Bueno, pues que en función, bueno, pues ahí como aparece en la derecha, puedes configurar a quién le pasas esa llamada. Lógicamente no es una solución de contact center, ¿vale? Que esto también nos lo pregunta muchos. ¿Tienes una solución de contact center? No, pero todavía no, ¿vale? Que ahí estamos ya, va a haber noticias pronto, ¿no? No lo es todavía, pero va a serlo, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues, puedes configurar si quieres asignar un Robin, en la persona que ya más tiempo sin atender una llamada, por ejemplo, o similar, ¿vale?
Con el buzón de voz, bueno, antes ya comentaba el hecho de que se puede hacer una transcripción de las llamadas y puedes, bueno, tienes una interfaz también relativamente sencillo como para poner cuál es el tipo de grabación que quieres mostrar por ahí, definir el idioma del mismo, la duración de la grabación y eso. En general, un poco la impresión es que sí que las funcionalidades que da, lógicamente funcionan y están bien, ¿no? Eh, pero la lista de funcionalidades de gente que venía a trabajar con Mittel, con Cisco Call Manager, con Asterix, etcétera, y de los casos que conocemos, ¿no? De clientes finales que te trasladan un poco sus inquietudes, que realmente hay una pequeña, a veces una pequeña frustración, ¿no? Que igual es pasajera, es decir, bueno, pues asimilas que esta funcionalidad que tenías, pues aquí no puedes hacerla, ¿no? Pero bueno, que sí que esa es la primera experiencia es, esto funciona, lo despliego muy rápidamente, pero luego joder, pues hay cosas que pensaba que podía hacer y no hace, ¿no? Entonces eso ocurre. A nivel funcional está relativamente limitado, ¿no? Sí, lo que ocurre, que esto sí que a mí me gustaría comentarlo, es nosotros hay proyectos en los que estamos trabajando haciendo la interconexión desde un USB-C contra Teams y luego el cliente sí que configura la parte de Teams, los usuarios dentro de Teams Phone, pero luego hace falta que alguien configure el SIP trunk desde Teams hacia el SBC, en el caso de Direct Routing, ¿no? Y eso muchas veces queda en el limbo, ¿no? Entonces, a mí, bueno, para comentarlo, que realmente es algo que es importante que los clientes sepan que realmente, o sea, es decir, eso no va solo, ¿no? Que hay que configurarlo de alguna manera, ¿no? Esto liga con lo que os iba a comentar ya dentro de esta parte, ¿no? Que realmente eh, hay que explicar de nuevo un poquito qué es lo que ocurre con toda la parte de interconexión. En interconexión hay muchas maneras de hacer la interconexión con Teams. Tres que son nativas, que es utilizar los planes de llamadas que te da Teams, dependencia total de ellos, es decir, ya desaparece el rol de operador. Utilizar Operator Connect, que luego explico. Direct Routing, que es lo que está haciendo un mayor hincapié, porque es donde está a día de hoy el grueso. Que a lo mejor algo se va a ir hacia Operator Connect, pero es donde está el grueso de las conexiones que tienen los clientes. Y luego hay emular ya, o sea, tener llamadas en Teams, pero sin utilizar Teams Phone, ¿vale? Que también se puede, ¿vale? Que también voy a comentar luego con un ejemplo, ¿vale? Bueno, los calling plans de Teams. Aquí directamente desaparece tu operador habitual y directamente vas a cursar las llamadas con Microsoft. En España tiene licencia de operador, entonces puedes contratar con las llamadas con ellos. En general, poco utilizado porque es caro, ¿vale? Eso es, digamos, antes ya comentaba, por los planes de llamadas que daban unas referencias de precios y bueno, es relativamente costoso, pero sí que es cierto que tiene clientes, o sea que también hay gente, pues te soluciona de manera sencilla el hecho de tener la numeración que a ti te interesa y empezar a llamar desde cero. Es decir, si eres una startup y quieres acabar el día con una PBX, con tu número de teléfono y con la posibilidad de hacer llamadas a la PSTN y recibir llamadas, está muy bien, claro, porque otros operadores van a requerir más tiempo, ¿no? Entonces aquí esta manera es bastante natural, pero digamos que no suele ser una solución más a largo plazo por eso, porque bueno, muchos lo perciben como una gran dependencia de cara a Teams, incluso al respecto de la propiedad de la numeración, ¿vale? Y se trata de evitar un poco ese grado de dependencia y luego también principalmente por temas de costes y porque a lo mejor pues, yo qué sé, ciertas integraciones que quieres hacer pues no se pueden hacer, ¿vale? Operator Connect. Aquí hice la captura para España y la verdad es que hay un montón de operadores que están homologados. Hay operadores grandes, pues eso, que dan servicio prácticamente en todo el mundo, pero luego hay los operadores que están en la segunda página, más convencionales que conocemos, tipo Vodafone, Telefónica y Orange, que también ofrecen su servicio de aquí. Hay integradores, aparece por ahí NTT, por ejemplo. Operadores, perfil más bien tipo integrador, tipo Evolutio, por ejemplo. Eh, Operadores transaccionales, como puede ser Colt, que aparece en esta slide, o ya operadores más de nicho que tienen un producto específico para dentro del mundo de Teams, como Astroline en el caso de España. Bueno, cada vez hay más operadores. Aquí la idea es que realmente de manera sencilla, sin necesitar un USB-C, contratas Teams, directamente seleccionas alguno de estos operadores y ellos son los que de una manera más directa o no, más autoprovisionable o no, son capaces de gestionarte
la terminación de llamadas con la numeración que tú deseas, en los países que tú desees, ¿vale? Entonces, esa, digamos que simplifica un poco el proceso de integración. Hay limitaciones, ¿vale? Aquí, bueno, está relativamente limitada la oferta, no es completamente autoprovisionable, limita la posibilidad de hacer integraciones con PBX ya existentes, que es algo que tienes mucho con Direct Routing, ¿no? Pasa mucho que mantienes la PBX y solo unos usuarios se pasa al mundo Teams. Pero bueno, es una solución que genera una menor dependencia de Microsoft, ¿no? Que aquí sigues trabajando con tu operador convencional, con tu plan de tarifas, más competitiva también a nivel económico, ¿vale? El caso de Direct Routing aquí ya pasa por utilizar un SBC, que puede ser dedicado, te lo puede facilitar un operador. Ese operador puede ser también un SBC dedicado que te dé para ti o puede ser un SBC multitenant. Y aquí empieza a aparecer los conceptos que comentaba antes, ¿no? Hay cifrado, transcoding, etcétera. Y también modos de enrutado, ¿vale? Si el tráfico de media pasa a través de Teams o no. Entonces, bueno, aquí hay que tener un poco o por lo menos tener un buen partner para que te ayude a entender toda la complejidad que puede haber aquí. Antes, como comentaba, puedes tener un SBC, no tiene por qué ser un SBC tuyo dedicado, puede ser un proveedor de servicio que te lo dé y que no sea Operator Connect, es decir, que te dé servicio y que dentro de ese SBC permita hacer una serie de configuraciones para conectarte pues a otras PBX, que es bastante habitual, ¿no? Hay muy pocos clientes que han hecho una migración completa a Teams. Muchos de ellos siguen manteniendo una PBX, muchas veces porque tienen teléfonos de sala, de ascensores, de alarmas que están conectados a una PBX convencional o porque simplemente no quieren pagar 10 euros al mes por todos los usuarios. Y solo por dar un ejemplo, eso ocurre mucho porque hemos hecho ya tenemos algún feedback de clientes y a lo mejor tengo la referencia de un cliente que son como unas 800 extensiones, ha migrado los 800 usuarios internos a Teams, paga los 10 euros de Teams Phone, pero realmente de sus 800 usuarios, 720, o sea, el 90%, de hecho un poquito más, del 90% en los números reales, no usa ni siquiera una vez al mes Teams Phone. No recibe llamadas por ahí, porque a lo mejor las recibe en el móvil y no efectúa llamadas desde ahí. ¿Vale? Con lo cual estás pagando licencias por algo que luego realmente no utilizas. Entonces, mucha gente lo que ha hecho es los que lo utilizan, los migra a Teams, los que no, los mantengo en la PBX que ya tenía. En el caso de que tenga que dar la obligatoriedad de seguir dándole algún tipo de sistema de telefonía, ¿no? Que muchas veces ocurre solo o basado en aspectos legales, ¿no? Bueno, pues como comentaba antes, hay un operador que para Direct Connect puede tener un SBC multitenant y que conecte diferentes plataformas, ¿no? Esto es algo que también, por ejemplo, estamos dando nosotros también como servicio. Ahí el cliente decide luego si se conecta también a una PBX preexistente, si se conecta a su propio operador, etcétera. Yo únicamente te doy el SBC en una nube y desde ahí yo te ayudo a configurar lo que necesites. El enrutado, la gestión de cabeceras y numeración y la conectividad con el operador que tú desees. Ligado con lo que comentaba antes, bueno, del uso de Teams, o quería dejar simplemente la idea del uso de Teams como un complemento, ¿no? Es decir, no sustituye, o sea, es útil, los usuarios que lo usan es muy cómodo, eh, pero por tema de costes o similar muchas veces no se puede migrar todo, ¿no? Entonces puedes tener otros usuarios en otro tipo de aplicaciones. Y realmente la integración es relativamente sencilla, pues hacer a través de un SBC. Como sabéis, algunos incluso Teams proporcionan una API para hacer cierto tipo de integraciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos con un cliente nuestro de colaboración, podemos integrarnos con Teams para que tengas unos usuarios en nuestro cliente de colaboración y otros usuarios en Teams, ¿no? Y realmente puedes llamar de uno a otro sin fisuras, con los contactos en los directorios o similares, ¿no? Es decir, que ese tipo de integración es viable, ¿no? Y ya estamos finalizando. Si os acordáis, cuando veníamos antes de un esquema inicial, había una parte derecha en la que os decía que también existe la posibilidad de no utilizar Teams Phone para llamar desde Teams, ¿no? Entonces, Teams tiene un marketplace y hay un montón de fabricantes de PBX, de plataformas de call center, simplemente de teléfono software, que tiene su propia aplicación ahí y lo puedes utilizar como alternativa a Teams Phone. Nosotros tenemos el nuestro, que aparece ahí en la parte de arriba a la izquierda. Si lo buscáis en el marketplace de Teams podéis encontrarlo. Al final nosotros lo que hacemos es una apuesta por diferenciarnos a nivel de costes, funcionalidades y
por posibilidad de integración, ¿no? Pero bueno, el coste es relevante, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a asumir para todos sus usuarios pagar ese coste económico cuando realmente el uso que van a hacer un grueso de los usuarios internos va a ser nulo o casi nulo, ¿vale? Entonces, esto es una posibilidad, ¿no? que existe y que Teams permite, ¿no? Porque, pues eso, hay fabricantes de PBX, etcétera, lo que quieren tener es un entorno integrado dentro de Teams, pero pues Alcatel, Cisco, etcétera, tienen ahí su propio cliente que funciona con sus PBX, ¿vale? Pues en nuestro caso es algo parecido, lo que tenemos es algo relativamente parecido a lo que sería Teams Phone, con tu dial pad, tu directorio, la posibilidad de hacer y recibir llamadas vinculadas al número de teléfono, ¿vale? Luego sale a través de una plataforma nuestra y luego ya se puede conectar vía SIP-Trunk con vuestro operador como si fuera una PBX más, ¿no? Es como si tuvierais vuestra PBX y con un cliente embebido dentro de Teams, ¿no? Y bueno, hay varios factores a comentar, pero quizás más relevante o fácil de entender a nivel de temas funcionales y otro, que es la vía de diferenciación que tiene mucha parte de la oferta que está dentro de ese marketplace. También hay una diferencia a nivel de coste relevante, que hace que tengas Teams Phone para los usuarios, que es crítico la telefonía, lo utilicen, etcétera, pero que tengas otro cliente que esté embebido en Teams para aquellos que la van a utilizar a lo mejor menos. Bueno, pues eso ya es una manera de poder verlo de manera sencilla, ¿vale? Bueno, esto es lo que comentaba, que está disponible en el marketplace, ¿vale? Y luego ya el último, los 2, 3 últimos minutos que nos quedan, bueno, pues para comentar el tema de la monitorización. Antes comentaba, es importante monitorizar. Estamos en escenarios de nubes, no monitorizar por satisfacer el ego de cuántas llamadas hay, cosas de estas, porque realmente ante una incidencia, ahora hay muchas cosas que pueden fallar. Es decir, puede fallar el proveedor cloud, puedes tener problemas de latencia, el problema de los accesos, el problema de que ya no la plataforma, sino dónde está el usuario, que está en su casa y está llamando. Te abre tickets de que tiene cortes, microcortes, voz robótica, etcétera. Realmente tienes que averiguar dónde está ese tipo de problema. Entonces, ahora es más importante monitorizar que nunca, ¿vale? Entonces, Teams da cosas para el nivel de monitorización. Este es un escenario que te da a nivel de administrador, por ejemplo, de las llamadas. Esto es un entorno de laboratorio nuestro. Pues te da indicadores de las llamadas realizadas a lo largo del tiempo y algún dato más relacionado con el tema de la calidad. Esto es útil. Está hiperlimitado. Aquellos que lo habéis utilizado seguramente es que no da más allá de esto y un indicador de calidad de las llamadas. Lo que sí que te da es un fichero de detalle de llamadas que se aparece aquí pegado aquí debajo, en el que te dice para cada llamada hay una línea, ¿no? Entonces, con esas líneas tú puedes hacer un export o una importación automática desde Power BI, ¿vale? Bueno, esto es otro esquema que da Teams y esto es desde Power BI. Entonces, aquí sí que se puede hacer una importación del fichero de detalle de llamadas y puedes pues, ponerlo a tu gusto. Es decir, puedes mostrar o hacer filtros de solo quiero los de este departamento, porque los otros datos son globales. Solo quiero la gente de este departamento que ha llamado a esta numeración y jugar un poco con los tal y que te saque algún tipo de gráfica. Pero bueno, esto hay que trabajárselo uno, ¿vale? O sea, Power BI es fácil de utilizar y bueno, te puede ser útil hasta cierto punto, ¿no? A la hora de poder identificar problemas que tengas, ¿no? Bueno, es información que puedes extraer en tiempo real, pero es más difícil de hacer una detección temprana a nivel de problemas, ¿no? Y entonces ahí nosotros lo que hemos hecho, tenemos un producto específico para hacer monitorización de SBCs y algunas plataformas de telefonía. Entonces hemos agregado también monitorización para escenarios de plataformas tipo UCAS, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es una detección temprana de si hay algún tipo de comportamiento anómalo, ¿no? Es decir, si hay un número usualmente bajo de llamadas establecidas, si la latencia es alta o el jitter de las llamadas, si un troncal o algún tipo de tal ha perdido las llamadas de golpe. Vale, pues entonces esto nos ayuda a hacer algún tipo de monitorización que detectamos de manera rápida cualquier tipo de incidente que pueda tener un cliente, pero luego también nos da información relevante a nivel de tráfico SIP que nos permite detectar cualquier tipo de incidencia que ha habido por parte bueno, pues eso, por parte de un cliente, ¿vale?
Bueno, contenido, creo que hemos llegado hasta aquí. Vale, tenemos tenemos muchas preguntas. Vale, entonces por aquí, vale, tenemos preguntas respecto de precios, que decía que los precios que no cuadran, los precios acaban de cambiar ahora, o sea que estaba pagando menos. Aquí hay unas contrataciones anuales que se pueden revisar. Los precios de referencia que estaban pagando en España eran de $8, que al final es un poquito menos en euros por la parte de Teams Phone, y eran del orden de 7, algo euros mensuales, ¿vale? Entonces, bueno, pues en principio han subido como un 20%, ¿vale? Esas tarifas para las renovaciones de los contratos, con lo cual hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Aquí se pregunta que dice que pensaba que realmente Silk era obligatorio y puedo contratar un servicio sin que tenga Silk. Sí, bueno, realmente Silk es algo que es configurable. Sí que nos pasa mucho que realmente empresas que han pasado a consultorías con Microsoft eh, obliga bueno, recomienda de manera activa el hecho de utilizar Silk, que lógicamente tiene un buen comportamiento, pero te obliga a tener un SBC, capacidad de transcoding, porque luego ningún operador traga luego con Silk, bueno, etcétera, ¿no? Tienen coste de licencias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nuestra realidad, hemos trabajado no sé, en 70, 80 integraciones con Teams, igual están en el 15% los que están utilizando Silk, ¿vale? O sea, obligatorio no es, bueno, o sea que eso es importante mencionarlo, ¿vale? Aquí hay preguntas sobre el tema de los SBC, si realmente es obligatorio que sea Oracle. No es obligatorio que sea Oracle. Hay una serie de SBCs que están certificados, ¿vale? Los primeros, de hecho, no fue Oracle, fue AudioCodes y Ribbon, ¿vale? Y ahora también hay SBCs de Cisco y algún otro fabricante. No demasiados, pero sí. Hay algunas implementaciones también basadas en código abierto que te dicen que se pueden integrar con Teams, pero no están homologados por Teams, con lo cual estás un poco expuesto, que tampoco sabemos si funciona, porque creo que nosotros ni siquiera lo hemos probado, pero estás expuesto a lo mejor a que luego no te pueda dar soporte Teams ante cualquier tipo de incidencia, ¿vale? Se puede combinar Direct Routing y Operator Connect, o sea, que tengas Direct Routing a nivel nacional y Operator Connect a nivel para llamadas hacia otros países o similar. Tener ambos soluciones y enrutado en función de la numeración. Yo creo que no, pero bueno, no podría asegurarlo. La verdad es que mi intuición me lleva a pensar que no puedes hacer esa combinación, pero bueno, que no tengo, la verdad es que no tengo una certeza eh, eh, absoluta, ¿no? Luego, vale, si se soporta funcionalidades tipo llamada 3 o similares. Bueno, hay una lista de funcionalidades que están soportadas. Tened en cuenta que Teams Phone realmente es como si fuera un add-ons para hacer llamadas a la PSTN. Es decir, tú tienes un montón de funcionalidades que ya tienes intrínsecas dentro de tu propio grupo de usuarios corporativos, que te da ya la parte de colaboración específica de Teams, ¿no? Teams es más para la parte de interconexión con la PSTN, gestión de tener un número de ID, que te puedan recibir llamadas o similares, ¿vale? Tenemos disponibilidad una lista fiable de funcionalidades de voz que Teams no cumple. Pues mira, yo la tengo, pero no la tengo aquí. Pero sí que he hecho una comparativa hace no mucho de una lista de funcionalidades que viene siempre, aquellos que estáis acostumbrados a trabajar con Asterix, siempre una lista muy, muy larga de funcionalidades. A ver, la verdad es que las importantes sí que las tiene, ¿no? Pero luego sí que hay algunas que se quedan fuera. Yo, por ejemplo, una de esta mañana mismo, cliente un poco, no molesto, pero eso, que estaba un poco ahí disgustado, era que está acostumbrado a hacer una transferencia atendida haciendo clic en una tecla y realmente no se puede hacer. O sea, desde un dispositivo. Tienes que hacer una pulsación continuada o hacer un doble clic en una tecla para poder hacer eso, ¿no? Entonces, hay cosas que son así, que dices, claro, que eso genera una cierta frustración por parte de los usuarios, porque vienes de un escenario de muchas más funcionalidades. Bueno, por lo que comentaba, Asterix, si buscáis la lista de funcionalidades, es muy larga y realmente Teams tiene 5 funcionalidades. O sea, realmente, bueno, con sus diferentes así saborcillos, ¿no? Pero realmente son 5 o 6 funcionalidades relativamente básicas. Son las que tiene que tener sí o sí, ¿vale? Porque si no, nadie lo compraría. Pero ya no pasan de ahí, ¿vale? Entonces, yo una lista exhaustiva la tenía hecha en su día, pero bueno, luego, bueno,
como tengo el nombre de la persona que ha hecho la pregunta, luego la lanzamos y es a lo mejor un buen tema para sacar. Como sabéis, publicamos bueno, pues eso, LinkedIn y por ahí vamos publicando cosillas, ¿no? Para diseminar, ¿no? Sobre conocimiento, al igual que el contenido de estos webinars. Y quizá da pie para hacer un pequeño post explicando qué cosas debería, bueno, la gente espera que tenga y no tiene, ¿no? Entonces eso queda anotado, ¿vale? Creo que no tenemos más preguntas por aquí. Entonces, vale. Sí, una pregunta más que de última hora. ¿Experiencia tenéis en la variabilidad de las latencias en las conexiones para levantar los trunks? Mi feedback, que a lo mejor tendré que compartirlo con algunos compañeros, es que no crítico a la hora de trabajar con Teams. Es decir, no hay excesivas experiencias negativas, ¿no? Recordad lo que os decía antes, sí que el hecho de utilizar, eh, iba a decir, pues, el hecho de utilizar Silk, ¿no? El códec de ellos sí que tiene bueno, va tomando un muestreo que creo que es cada 2 segundos, caracterizando el canal de comunicaciones, detecta pérdidas de paquetes, latencias y jitter. Entonces, en función de eso, manda más o menos información. Eh, y va adaptando, ¿no? Lo que es la codificación, pues eso, a la situación actual del canal, con lo cual optimiza o mejora el factor MOS, que es este factor entre 1 y 5 de calidad de las llamadas, percibida respecto a utilizar otros códecs. Pero normalmente lo que estaba comentando es que en la mayor parte de los casos utilizamos GST11 y GST729. Nosotros no tenemos un feedback negativo en cuanto a que problemas de conectividad, que a lo mejor es que ya no los hay tanto, ¿no? Pueden afectar directamente a la calidad de las llamadas. Entonces, eso al principio no debería ser un gran stopper actualmente. ¿Vale? Bueno, pues como comentaba al principio, que alguno yo creo que se conectó más tarde, bueno, quería aprovechar también para agradeceros la asistencia al webinar. Hemos tenido 68 personas, que está bastante bien. Al final es un tema muy específico que ya se lleva hablando bastante tiempo y queríamos simplemente pues, aprovechar para dar una actualización desde nuestro lado. Como comentaba, está siendo grabado y aquellos que estáis inscritos, que sois todos los que estáis aquí escuchándome en este momento, creo que mañana recibiréis la grabación del mismo. Como comentaba, soy Yago Soto, me podéis encontrar en redes o yago.soto@quiz.com. Me falta que tenía que tener aquí una slide con mi contacto y no la he metido. Cualquier tipo de duda adicional que haya, bueno, pues que podáis tener, pues lógicamente podéis trasladarla y la atenderemos encantados. Y sin más por mi parte, simplemente, pues eso, agradecer nuevamente la asistencia y os emplazamos bueno, pues eso, probablemente ya después del verano, que seguiremos haciendo algunos webinars u otras actividades relacionadas con diseminación. Pues nada más, espero que tengáis un buen día.